Buenas tardes, hoy vamos a ver enzimas y todos los procesos que éstas realizan. Voy a compartir pantalla. Ya arrancamos. Bueno. Empezamos con enzimas. Como saben, las enzimas son un tipo de proteínas específicas que su función es ser catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir que sean catalizadores? Que aceleran los procesos de reacción, es decir, aceleran la velocidad de reacción que tarda una reacción química en el organismo. Y realizan tanto procesos anabólicos como catabólicos. Quiere decir que realizan tanto procesos de componer biomoléculas como de degradarlas. Bien. Tiene una gran función energética, ya que los seres vivos necesitan energía y con esta energía obtienen la capacidad de realizar trabajo. Esta energía solamente se obtiene a través de transformaciones que producen un efecto y los seres vivos obtienen esta energía del alimento, la cual equivale al combustible biológico para realizar estas reacciones. Existen varios tipos de energía. El tipo de energía que utilizan las enzimas se lo puede analizar como una energía termodinámica, la cual tiene en cuenta el estado inicial y el estado final del proceso. Bien. Durante estos procesos de energía se obtiene la transferencia de energía también en forma de ATP. Para poder realizar el proceso de metabolismo. Como dije anteriormente, el metabolismo se basa en realizar procesos anabólicos y catabólicos. Las reacciones catabólicas liberan energía, ya que recordemos que el catabolismo es el proceso de degradar una molécula. Todo lo que es degradación es catabólico, por eso libera energía al romper con los enlaces de la molécula. Y las reacciones anabólicas consumen energía, ya que para formar una biomolécula más elaborada o más grande, se necesita consumir energía para esta transformación. Y el ATP es el intermediario energético entre estos procesos. Como dije anteriormente, las enzimas son catalizadores biológicos, ya que las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones que catalizan, no afectan al gradiente de concentración ni a la constante de equilibrio. Lo cual eso es muy importante, ya que, repasamos un poco, el gradiente de concentración es lo que vimos en la clase anterior, con esto de hacia dónde van los sustratos, y está ligado a las concentraciones de sustrato, que quiere decir que, por ejemplo, un gradiente de concentración equilibrado es el cual la sustancia no necesita ni más sustrato ni más solvente, sino que está en equilibrio.
el constante de equilibrio, lo podemos ver, sería lo que serían los reactivos y los productos. Es decir, la cantidad de producto dividido la cantidad de reactivos necesarios para la reacción. Entonces, las enzimas disminuyen la energía de activación, que quiere decir que para que todo este proceso desde inicio a fin suceda, en medio está la energía de activación, que es lo que hace que este proceso comience y dura hasta que finalice el proceso. Toda esta energía necesaria y todo este tiempo que tarda la reacción, las enzimas lo catalizan, es decir, lo disminuyen. Como dije anteriormente, dentro de las características de las enzimas es que son proteínas, son el intermediario entre el sustrato y el producto. El sustrato se une a un sitio activo de la enzima. Esta unión es específica. La unión de la enzima al sustrato es reversible. La enzima actúa bajo concentraciones específicas y estas no se alteran durante la catálisis, se reutilizan. Ahora vamos a pasar a detallar todas estas características. Bien. Hay dos modelos de unión de la enzima. ¿Sí? Como podemos ver, esto azul en la imagen sería la enzima. Y el resto de los componentes en otros colores serían los sustratos. Esto rojo serían los sustratos. Y esto amarillo sería el producto. Como podemos ver, el modelo de llave cerradura se ve que la enzima tiene un sitio activo con determinada forma específica y el sustrato tiene esta misma forma específica. El sustrato se une al sitio activo formando un complejo enzima-sustrato que encaja perfectamente, por eso se le dice llave cerradura, y elimina un producto, el cual también tiene la misma forma que este sitio activo. Ahí se puede ver las características de las enzimas que son específicas y actúan bajo concentraciones de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nada del sustrato sobra. Toda esta unión enzima-sustrato la enzima calcula específicamente cuánto sustrato necesita para realizar este producto. Bien. Y luego pasamos al modelo de encaje inducido. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima no tiene un sitio activo sumamente fijo, con una determinada forma específica, sino que este es moldeable. Por eso se dice encaje inducido, porque los sustratos, los diferentes tipos de sustratos, moldean el sitio activo de la enzima para luego obtener un producto. Y durante todo este proceso la enzima forma un cambio de conformación en su sitio activo. Bien. En este cuadro vamos a ver distintos tipos de enzimas que son las principales que actúan dentro de del metabolismo. Y si pueden notar la particularidad, todas terminan en asa. Las hidrolasas, las ligasas, las transferasas. Por eso
se dice, para que lo tengan en cuenta, que toda proteína que termine en asa es una enzima. Como por ejemplo acá no está, pero está la ATPasa, la ARN sintetasa, por ejemplo. Esas no están en el cuadro, pero son todas enzimas, para que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar. Y vemos determinadas funciones, como por ejemplo las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis, rompen las biomoléculas con moléculas de agua. A este tipo pertenecen las enzimas digestivas. Las isomerasas catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en otro, es decir, reacciones de isomerización. Las ligasas catalizan la unión de moléculas. Las liasas catalizan las reacciones de adición de enlaces o eliminación para reproducir dobles enlaces. Las oxodoreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, facilitan la transformación de electrones de moléculas a otra. Ejemplo, la glucosa oxida. La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la glucosa a ácido glucónico. Y por último, la transferasa cataliza la transferencia de un grupo de una sustancia a otra. Por ejemplo, la transmetilasa es una enzima que cataliza la transformación de un grupo metilo de una molécula a otra. Bien. Existen varios tipos de enzimas, como vimos, pero más allá de diferenciarse por su función, también se diferencian por su composición. Y en base a su composición hay dos tipos de enzimas. Las enzimas simples y conjugadas. Las simples tienen una estructura puramente proteica, en cambio las conjugadas tienen una parte proteica y una parte que no es proteica. Estas se llaman holoenzimas. Las inactivas son apoenzimas, que tienen puramente estructura proteica. En cambio, las holoenzimas activas tienen un cofactor, que este cofactor es la parte no proteica, la cual puede ser un ion inorgánico o una molécula orgánica. Cuando esta parte es una molécula orgánica, se le dice coenzima cuando es una unión no covalente. Y cuando es una unión covalente es un grupo proteico. Repasando. Entonces, dentro de las enzimas tenemos las enzimas simples, que son puramente estructuras proteicas, y las enzimas conjugadas. Dentro de las enzimas conjugadas se tienen varios tipos. Las inactivas, que son apoenzimas, que son también estructuras puramente proteicas, y las activas, que se llaman holoenzimas. Dentro de las holoenzimas tienen una parte no proteica, a la cual se le dice cofactor. Este cofactor puede ser un ion inorgánico, o cuando es una molécula orgánica, es una coenzima cuando es una unión no covalente entre la parte no proteica y la proteica, o un grupo prostético cuando es una unión covalente entre la parte no proteica y la parte proteica de la enzima. Bien.
Pasamos a ver la cinética enzimática. Estos son los distintos factores que alteran la velocidad de reacción de las enzimas. Es decir, alteran la eficiencia de la enzima. Si la enzima funciona como corresponde y cataliza la reacción sustrato-producto de manera eficiente, o si ésta se ve alterada y actúa de forma más lenta o más rápida. Los factores que alteran esta velocidad de reacción de las enzimas son la temperatura, el pH, la concentración de enzimas, la concentración de sustrato y la presencia de inhibidores. La temperatura. La velocidad de reacción de una enzima será máxima a temperatura óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura óptima por lo general de la reacción son 25 grados. Si aumenta la temperatura o si disminuye, la velocidad de reacción se alterará tanto como será más rápida o más lenta, dependiendo del tipo de reacción. Por lo general, a menor temperatura, mayor velocidad de reacción, quiere decir que tardará más, y a mayor temperatura, menor velocidad de reacción, quiere decir que ocurrirá la reacción más rápido, pero eso depende de cada reacción. Lo mismo ocurre con el pH. La velocidad de reacción enzimática será máxima a pH óptimo. Esto quiere decir a pH 7. ¿Sí? Sépanlo. Cuando hablamos de pH óptimo, el número de pH óptimo es el 7. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si el pH es más alto o más bajo? Lo mismo que la temperatura. Si el pH es más alto, se necesitará se obtendrá una mayor velocidad de reacción, por lo tanto tardará más el proceso. En cambio, si se tiene un pH menor, la enzima se consumirá más rápido, o sea, se tendrá una menor velocidad de reacción. ¿Por qué si ese será máxima? Porque significa que la velocidad de reacción alcanzó su punto máximo y la enzima pudo tener el 100% de eficiencia. Vale aclarar, si no es máxima, quiere decir que la enzima o no pudo completar el proceso o lo completó más rápido de lo que debería, por así decirlo, para que entiendan lo que está pasando biológicamente. Bien. Concentración de enzimas. A mayor concentración de enzimas, mayor velocidad de reacción enzimática. Es decir, cuanta más concentración de enzimas haya, mayor será la velocidad de reacción y por lo tanto será más eficiente la enzima. Y por último tenemos en base a la concentración de sustrato. Y acá vamos a ver un tipo de enzima particular, las cuales se llaman enzimas micaelianas. ¿Por qué es particular? Porque a través de diversos experimentos, como podemos ver en la foto,
Michaels y Menten, que serán los científicos, investigaron cuánto sustrato se necesita para que el compuesto sustrato-producto no se sature y la enzima pueda actuar de manera eficiente. Y por eso se llaman enzimas micaelianas. Calcularon lo que sería la velocidad máxima, en la cual es la velocidad máxima que un compuesto puede llegar antes de saturarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando el compuesto llega a la velocidad máxima, que es la que podemos ver en la línea que queda constante, ya a partir de ahí el compuesto está saturado, es decir, que llegó a su capacidad máxima de sustrato y no importa si se aumenta la cantidad de enzimas, el proceso no se terminará de catalizar, porque hay tanto sustrato que las enzimas no pueden consumirlo, por así decirlo, de una forma más sencilla. Entonces, la velocidad máxima sería la velocidad que se satura el compuesto. Y el Km, que es la constante de Michaelis, es en el cual es la constante de sustrato, la concentración de sustrato, a la cual el proceso llega a su velocidad media. Es concentración de sustrato, la cual alcanza la velocidad de reacción media. Se mide en unidades de concentración, Km, y a menor Km, mayor afinidad tiene la enzima por el sustrato. Eso hay que tenerlo presente. Repasamos entonces, para que quede algo bien claro, que es que la velocidad media es la velocidad en la cual la enzima logra su mayor eficiencia al catalizar la reacción sustrato-producto. Y para que el compuesto alcance esta velocidad se tiene determinado Km, que es concentración de sustrato. ¿Sí? Porque como dijimos antes, hay distintas variantes que afectan la cinética enzimática y el Km es una de ellas, que sería en base a la concentración de sustrato. Cuanto menor el número de Km, mayor afinidad tiene la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Porque significa que necesito menos concentración de sustrato para que la enzima logre alcanzar su velocidad media. Por eso tiene mayor afinidad. En cambio, si yo necesito más sustrato y el Km da más alto, significa que ese sustrato tiene, la enzima va a tener menor afinidad. Por eso necesita más compuesto para generar la reacción. Y por último vamos a ver los inhibidores, que también afecta la velocidad enzimática. Se tienen dos tipos de inhibidores, los irreversibles y los reversibles. En los irreversibles se unen de manera irreversible a la enzima, produciendo un daño permanente, como por ejemplo es el caso de los venenos. Y los reversibles se unen de manera reversible a la enzima, disminuyendo su actividad enzimática. Y hay dos tipos de inhibidores reversibles, los competitivos y los no competitivos. La inhibición competitiva, el inhibidor se parece estructuralmente al sustrato y compite con él para unirse al sitio activo, como bien vemos en la imagen. El sustrato tiene esta forma, que la podemos ver en verde, y el inhibidor tiene una forma muy parecida,
Entonces compite con el sustrato. Y si el inhibidor llega antes, afecta la cinética enzimática. Por eso se dice que es competitivo. Porque ve quién de los dos, si el sustrato o el inhibidor, llega primero a la enzima para unirse al sitio activo. En esta inhibición, la velocidad media de la reacción, máxima, perdón, la velocidad máxima de la reacción no se modifica, es decir, que a altas concentraciones de sustrato se alcanza al inhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el inhibidor deje de estar presente en la enzima se tienen que aumentar las concentraciones del sustrato. Por ello aumenta el Km. Y al aumentar el Km, como bien dijimos antes, se disminuyó la afinidad de la enzima por el sustrato. Como bien vemos en la imagen, alcanza la velocidad media de la reacción a determinado Km, como vemos en la primera línea, y esta será la velocidad máxima, sin inhibidor. Y con el inhibidor vemos cómo la curva se corre, dado que se necesita más concentración de sustrato. Por eso la concentración, la constante de Michaelis, aumenta en su valor, porque la enzima disminuyó su afinidad por el sustrato y por eso se necesita más. En cambio, en la inhibición no competitiva, el inhibidor se une a la enzima en un sitio diferente al sitio activo. Y esto altera la catálisis. Como podemos ver, esta es la enzima sin el inhibidor, y con el inhibidor la enzima se deforma, dado que se une a otro sitio que no es el sitio activo. Entonces el sitio activo de la enzima se deforma en presencia del inhibidor. Y lo que ocurre es que disminuye la velocidad máxima de la reacción, y dado que no hay competencia por el sitio activo, pero en este caso el sustrato no puede alcanzar a desplazar el inhibidor. Por eso tarda mucho más en realizar la catálisis. Pero la constante de Michaelis no se modifica, ya que la enzima no pierde la afinidad por el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se necesita más sustrato, en este caso la inhibición no competitiva, para que se puedan alcanzar la velocidad máxima, sino que lo que se necesita es más tiempo. Perdón, menos tiempo. Y como vemos en la imagen, lo que quiere decir es que entonces la enzima no alcanzó a catalizar el 100% del sustrato, como vemos en la imagen. Sin el inhibidor, la enzima llega a alcanzar su velocidad máxima. En cambio, con el inhibidor, la enzima no llega a alcanzarlo y queda en esta línea. Por eso disminuye considerablemente. Pasamos a ver distintos tipos de cómo se regula esta actividad enzimática. Y hay dos mecanismos para regular la actividad enzimática.
a corto plazo y a largo plazo. Los mecanismos a corto plazo son mucho más rápidos y modifican la actividad enzimática sin modificar la concentración de enzimas. Estos pueden ser reguladores alostéricos, regulaciones por modificación covalente o sigmógenos. En cambio, los reguladores de la actividad enzimática a largo plazo son mucho más lentos, operan a nivel genético modificando la concentración de enzimas. Estos pueden ser por inducción, que aumentan la concentración de enzimas, o por represión, que disminuyen la concentración de enzimas que se sintetizan en el organismo. Pasamos a detallar primero los reguladores a corto plazo, que son mucho más rápidos. Y empezamos por las enzimas alostéricas. Frecuentemente tiene una estructura cuaternaria, integrada por proteínas oligométricas. Tiene un sitio activo, donde se une el sustrato, y un sitio alostérico, donde se unen los moduladores alostéricos. Los moduladores alostéricos pueden ser positivos, que aumentan la afinidad de la enzima por el sustrato, y negativos, donde se disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué quiere decir? Estas son las enzimas alostéricas. En lugar de tener un sitio activo, tienen dos sitios activos. Uno donde se va a unir el sustrato y otro donde, según lo necesite la enzima, el organismo en realidad, cuando el organismo necesita que la enzima realice determinada catálisis, se une a la enzima alostérica. En su sitio alostérico se une este modulador alostérico positivo para darle comienzo a la catálisis. Y cuando ya no se necesita que la enzima siga funcionando, se retira el modulador alostérico positivo y se une el modulador alostérico negativo para disminuir la afinidad de la enzima por este sustrato y detener la actividad enzimática. Y acá podemos ver en el gráfico cómo en presencia de un modulador positivo disminuye el Km, es decir, que la enzima tendrá mayor afinidad por el sustrato. Esto sería en presencia de sin ningún modulador. Y como con un modulador negativo la enzima disminuye su afinidad por el sustrato, por ende aumenta el Km, porque la enzima tiene menos afinidad por el sustrato. Las enzimas alostéricas catalizan reacciones irreversibles del metabolismo. Generalmente están al comienzo de las vías metabólicas. Se regulan a través de un feedback o retroalimentación, en donde alguno de los productos finales de la vía puede actuar como un modulador alostérico negativo. Y funciona a través de una activación por precursor, es decir, que algunos precursores de la vía metabólica pueden actuar como un modulador alostérico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos bien en la imagen, sería el sustrato A, que está mediado por esto sería una vía metabólica, lo que ven en la imagen. Y se tiene el sustrato A, que está mediado por una enzima 1, que obtiene el producto B. A
A su vez, el producto B funciona como un modulador alostérico positivo para la enzima 2 para realizar un producto C que funciona como un modulador alostérico positivo para la enzima C, que la enzima 3, realiza un producto Z. Este producto Z, al final de la vía metabólica, puede actuar como un modulador alostérico negativo y detener toda esta cadena metabólica, o positivo y seguir alimentando la cadena. Es decir, el producto Z, el final de la cadena, puede actuar como un modulador alostérico negativo o como un precursor. Bien, pasamos a ver la regulación por modificación covalente. Esta ocurre por fosforilación y desfosforilación de algunas enzimas que pueden regular su actividad. Las quinasas fosforilan a la enzima con gasto de ATP y las fosfatasas desfosforilan a la enzima. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas que son por regulación de modificaciones covalentes, a estas se les pega y se les despega un fósforo a la enzima. Las encargadas de pegar este fósforo son las quinasas, de pegar este fósforo a la enzima son las quinasas, y esto genera un gasto de ATP, y las que se encargan de despegar este fósforo, es decir, de fosforilar a la enzima, son las fosfatasas. Cuando está el fósforo pegado a la enzima, estas activan su cinética enzimática y activan la enzima, y cuando no está este fósforo se desactiva, por así decirlo, la enzima. Es decir, que disminuye su afinidad por el sustrato y todo lo que veíamos explicando. Y pasamos a ver por último los sigmógenos, que son productos inactivos de la enzima y se activan por pérdida de un péptido. Son ejemplo de estas las proteasas pancreáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo tiene precursores de la enzima, como vimos anteriormente. Los precursores son aquellos que fomentan la actividad enzimática. Tiene precursores inactivos. Estos se activan al perder un péptido. En ausencia de este péptido, la enzima se activa y comienza su actividad enzimática. Bien, estos fueron los moduladores, los reguladores de la actividad enzimática a corto plazo, que son rápidos, y como repasamos anteriormente, luego están los que son a largo plazo, que no son tan detallados, sino que son mucho más simples, ya que operan a nivel genético de modificación de concentración enzimática, bajo la inducción, es decir, del aumento de síntesis enzimática, y represión, que es la disminución de síntesis enzimática. Son solo esos dos tipos. Bueno, hasta acá fue la clase de enzimas. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden preguntarla por el grupo de WhatsApp.
Y la próxima clase vamos a estar viendo fotosíntesis y respiración celular. Hasta la próxima clase.